la valoración neurológica del estudio motor, porque ya habíamos avanzado a la parte del estudio cerebral, ¿no es cierto? Entonces, para que recuerden, para recordar esto, antes que me lo pongas siempre tengan cuidado con esas cosas, ¿no? El otro día, ¿han visto en Halloween cuántas pildoreadas? No. Una está haciendo la denuncia, las demás no tienen pruebas. ¿Cómo van a hacer las violaciones? Y los chicos también han sido pildoreados. Entonces, tengan siempre cuidado con sus bebidas. La valoración del sistema motor. Cuando hablamos de esto, vamos a evaluar la fuerza, el tono y el trofismo muscular, principalmente. Vamos a ver que la fuerza muscular va a ser esa capacidad del músculo que por medio de la contracción va a vencer una carga. Se evalúa en conjunto con las maniobras de motilidad activa. Cuando nosotros levantamos, en este caso la botella, estamos haciendo fuerza muscular. A eso se refiere. Estoy venciendo una resistencia, ¿no es cierto? Cuando el novio le quiere morder a la novia y la novia pone resistencia, pero igual le muerde, eso también hace referencia a fuerza muscular, ¿no es cierto? La parte del tono. Cuando evaluamos el tono muscular, dicen esa resistencia activa, que normalmente el músculo esquelético va a ofrecer durante su estiramiento pasivo. Se evalúa en conjunto con las maniobras de motilidad pasiva. Y lo que les había dicho, cuando nosotros les había preguntado, ¿quiénes han agarrado un muerto? ¿Quiénes han movilizado un muerto? Muerto fresco, ¿no es cierto? Si nosotros nos agarramos el bíceps nomás, ¿ya? Para que no suene feo, les voy a decir, agárrense el pectoral, no, para que agarren el bíceps nomás en reposo, suelten su bracito y toquen su bíceps, va a tener un tono. Pero en caso de que el cuerpo o el tono que estemos evaluando sea de un cadáver, ¿ya? El tono va a ser, el otro día utilizaba un término, flácido, ¿ya? No va a haber ningún tipo de tonalidad en ese cuerpo. ¿Quiénes saben cocinar? ¿Quiénes agarran la carne para picarla? ¿Han tocado ese tono que tiene? Nada, es una masa, ¿no es cierto? Pero si le agarrarían a la vaca antes de que muera, otra cosa, ¿verdad? Otra voz, ¿verdad? Tono. El trofismo, cuando evaluamos el trofismo, el estado nutricional del tejido muscular. Ahí vamos a evaluar todo lo que es la masa, el tamaño, la forma, las asimetrías, ¿verdad? Cuando nosotros, a ver, ¿quién es el más fisicudo de aquí? No hay fisicudos, las más fisicudas. Va al gym todos los días. Cuando nosotros evaluamos esta parte, tenemos que evaluar la simetría. Ejemplo, el deltoides derecho similar al deltoides izquierdo, por decir, ¿verdad? Pectoral derecho al pectoral izquierdo. Más bonito, glúteo izquierdo al glúteo derecho. Entonces tiene que tener simetría, tiene que tener similitud. El tamaño no va a ser igual, no va a ser lo mismo, ¿ya? Que por ejemplo evaluemos el tamaño del músculo del Santi con el del John, ¿no? ¿De quién será más chiquito? Estamos hablando de músculos. ¿Qué estará pensando? Sigue siendo su víctima. La forma, todos los músculos tienen una forma característica. Hoy día nos decía ¿en qué grupo está el José Luis? ¿Verdad? Hoy día nos ha dicho, tengo aquí un problema, hace presión en su muslo y tiene desgarros musculares, donde tiene espacios. Esos desgarros han dejado espacios, huecos, vacíos, donde debería haber parte del músculo, no hay. Eso ya corresponde a la alteración en la forma y en la simetría de ese músculo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Estos conceptos que tenemos que tienen que saber, la paresia, hemiparesia, las plegias, hemiplegias,
todas tienen relación a el lugar donde se encuentra la lesión. Las parecias, debilidad, hemiparesia, que va a afectar a un miembro superior e inferior del mismo lado. Las plegias, que son parálisis o sinónimos de parálisis. Las hemiplegias, que van a afectar a miembros superior e inferior, homolaterales también. Las tetraparesias, cuadriparesias, tetraplegias o cuadriplegias, que van a afectar a las 4 extremidades o a los 4 miembros. Las diplegias afectan a miembros superiores y las paraplegias afectan a los miembros inferiores. Términos que se pueden utilizar tanto en la región muscular, de la región facial y de los ojos, que nos van a ayudar a determinar el tipo de lesión. La valoración de la motilidad activa. El examinador ofrece resistencia a diferentes movimientos realizados por el paciente en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, como flexiones, extensiones, rotaciones. Este ejemplo ya habíamos hablado. En este ejemplo de las extremidades inferiores tenemos al paciente en decúbito dorsal con flexión a 90 grados de la articulación de la rodilla. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser, primero, pedir al paciente que realice una flexión de la rodilla, mayor flexión de la rodilla. Y nosotros vamos a ofrecer resistencia a esa flexión, ¿no es cierto? Vamos a impedir que realice la flexión. Lo propio en esta, paciente de decúbito dorsal, vamos a pedir al paciente que eleve la extremidad inferior de relación a la cama. Nosotros vamos a ejercer presión o ejercer resistencia en contra de ese movimiento. Movimientos activos de la exploración. Además de eso, cuando nosotros evaluamos la motilidad activa, podemos hacer uso de maniobras de Barré o maniobras de Mingasini. En estas vamos a ver, van a evaluar tanto lo que es el tono muscular, ¿ya? Cuando vamos a poder ver, ejemplo, vamos a poner al paciente con los brazos extendidos al frente en pronación y vamos a ver si alguna de las extremidades va a caer antes que la otra. En ese caso hubiese una debilidad motora, una debilidad en la extremidad, lo cual va a hacer que descienda la extremidad que está siendo afectada. En las de Mingasini vamos a evaluar en supinación con las extremidades de la misma manera. ¿Y qué vamos a esperar? También lo mismo. En una disminución del tono, una de las extremidades va a descender antes que la otra. En las extremidades inferiores es la misma, se espera la misma respuesta. En las de Barré, paciente en decúbito ventral, se le pide que flexione las rodillas, ambas a la misma altura, y en este caso se ve que la extremidad inferior derecha tiene pérdida de la fuerza, pérdida de ese tono. Lo propio en las de Mingasini, paciente en decúbito dorsal, a la articulación coxofemoral flexionada a 90 grados con las rodillas, ambas estaban a la misma altura, pero el lado derecho ha empezado a descender, mostrando la dificultad o la disminución del tono y la fuerza a ese nivel. En las maniobras de motilidad pasiva, estas nos ayudan a evaluar con mayor precisión lo que es el tono muscular y se realizan principalmente cuando nosotros como examinadores vamos a realizar movimientos en el paciente, además de maniobras específicas. La de Stewart Holmes, que nos va a mostrar las hipotonías, otra vez el ejemplo del muertito. Si nosotros vamos a agarrar a un o una paciente y vamos a flexionar la extremidad, vamos a notar cierto grado de resistencia, ¿no es cierto? No así cuando el paciente tiene una plegia, que vaya a tener una parálisis de una de las extremidades, y cuando nosotros flexionemos, ahí sí no vamos a denotar ningún tipo de resistencia, lo que nos va a indicar la alteración en la motilidad de este paciente, en el tono de los músculos de este paciente. En la maniobra de Andrew Thomas, más se va a hacer referencia a cuando el paciente tiene cierta dificultad de movimiento, nosotros vamos a colaborar para que el paciente realice rotaciones, movimientos durante su desplazamiento.
hipotonía. El paciente está de pie, el paciente tiene dificultad para el movimiento. Nosotros lo tenemos por las rodillas, le ayudamos a que camine ligeramente, pero cuando realizamos movimientos de rotación a la región media o a la región superior, el movimiento que va a realizar no va a ser como nosotros, levantando el piecito y poniendo al otro lado, sino que va a girar arrastrando el pie, ¿ya? Entonces esos cambios de posición son los que nosotros vamos a buscar. Esos cambios de posición vamos a realizar nosotros para ver que el paciente arrastre el pie, por ejemplo. También vamos a evaluar, hace rato hemos visto el ejemplo de una hipotonía, en este caso la hipertonía, los dos ejemplos, el signo de la navaja y el signo de la rueda dentada. En el signo de la navaja, cuando vamos a tener al paciente en decúbito sentado, en sedentación, vamos a flexionar la extremidad superior. Hemos dicho, cuando tenga que el paciente extender la extremidad, no va a tener ese movimiento fino y continuo, sino va a estar yendo, entre comillas, normal, y de repente se va a estirar bruscamente por un aumento del tono en esos músculos. En el caso de la rueda dentada, también vamos a encontrar la alteración, pero en este caso el movimiento ya no va a ser fino o ya no va a tener esa extensión brusca, sino el movimiento va a ser pausado, con trabas, como si se tratara del movimiento de una rueda dentada. La valoración de la salud, todos enfermos mañana, ¿qué mañana? Otro fin de semana en las trincheras. La valoración de las pupilas, que esto tendríamos que haberla visto hace rato, en la parte final de los pares craneales, les había dicho, todavía no arriba, porque todavía falta la última parte para que vean ustedes. Lo normal que son pupilas, ¿cómo se denominan esas pupilas, hemos dicho? Isocóricas. Las pupilas anisocóricas, una grande, una pequeña, las pupilas mióticas, ojo. Vamos a tener las pupilas chiquititas, midriáticas, pupilas grandes. También habíamos hablado de qué drogas van a ocasionar esto, ¿o no? ¿Qué drogas ocasionan? ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Qué dilata la cocaína? A las pupilas, sí. ¿Qué más? ¿Qué droga contrae las pupilas? ¿La marihuana? No, ¿cómo sabe? No, yo me he visto, no. Ya. ¿Quién? ¿La heroína? ¿Qué ocasiona la heroína? ¿Quién ha utilizado heroína? Pensé que estaban levantando la mano. ¿Quién ha usado heroína? Los tóxicos también, los veneno para ratas con los que se intentan envenenar. ¿El veneno para las ratas? Sí, es por eso sí. Sí, porque cuando vas a tener que ¿qué administran los que se envenenan? Atropina. ¿Y cuáles son los efectos de la atropina? Los signos de atropinización. Miosis. No, disminuye todo, seca todo. ¿Qué más? No, eso no son signos de atropinización. Seca todo. Rojo Como como tomate, un tomate. loco como la cabra y ciego como el murciélago. ¿Qué más? ¿Y sabes si ve o no el Eso. murciélago? Seco. Un hueso. Esos signos no van a buscar. Esos son los cuatro, pues murciélago, hueso, cabra y... Los reflejos que nosotros tenemos que evaluar. Cuando nosotros evaluamos un reflejo, tenemos que estar conscientes de que todo reflejo tiene que tener estos componentes. Un órgano receptor, que hemos dicho donde vamos a estimular, una vía aferente, la que va a ir hacia ese centro motor, un centro reflejo, al cual va a llegar, la vía eferente, de donde va a partir la respuesta, y el órgano efector, que va a ser en este caso la extensión de la pierna, ¿no es cierto? Hemos visto reflejos superficiales, reflejos profundos, superficiales son mucocutáneos, los profundos son los osteotendinosos.
corneal, faríngeo, abdominal, cremasteriano, plantar dentro de los superficiales. Los profundos ya son los que vamos a explorar con el martillo percutor. Aquiliano, rotuliano, bicipital, tricipital, estilo radial, cúbito, pronador, mentoniano y el medio pubiano. ¿Por qué estás sufriendo? El reflejo aquiliano, hemos dicho, vamos a buscar el tendón de Aquiles, vamos a percutir en esta región, como respuesta vamos a tener contracción de los músculos gemelos, sóleo y plantar, y vamos a evaluar los centros de la L5 a la S2. Hemos preferido tener al paciente de rodillas y percutir en esa región para poder encontrar la respuesta con una flexión, perdón, con una extensión del pie. El reflejo rotuliano. En el reflejo rotuliano, la contracción del músculo cuádriceps con consecuente extensión de la pierna. Vamos a encontrar la región del ligamento rotuliano, vamos a percutir y la respuesta va a ser una extensión de la pierna. Centros L2 a la L4. El reflejo bicipital. Vamos a buscar el tendón largo del bíceps, la contracción bicipital con consecuente respuesta flexora del antebrazo. Localizamos el tendón, acomodamos nuestro dedo sobre el tendón, percutimos sobre el dedo y el efecto va a ser una contracción una flexión de la extremidad. El reflejo tricipital. Vamos a tener al paciente, de preferencia los reflejos evalúenlos con el paciente sentado o de pie. En caso de que no sea posible, es decir, utilizamos al paciente en decúbito dorsal. La contracción del tríceps va a darnos como respuesta una extensión de lo que es el antebrazo, ¿ya? Evaluando centros motores de la C7 a la C8. ¿Por qué será C8? ¿Acaso hay C8? ¿No hay C8? No. ¿Y por qué tengo C8? Porque usted se va. ¿Me he chisteado? Sí. ¿Qué dicen? ¿Error de taipeo? Sí. ¿Seguros? Cervical 7, 8. Son 7 cervicales, sí. Sí. Pero ¿y por qué hay C8? Tal vez algunos pacientes tenían 8. Tal vez algunos tienen 8. A veces un lado se Como un calcifica. perrito, un gatito. Se calcifica, perdón. Se calcifica. ¿Qué ven? ¿Qué dicen? Era ¿Qué que dicen? 1 y no C8. Porque no estamos hablando de vértebras. Estamos hablando de raíces nerviosas. Valga la aclaración. ¿No es cierto? ¿O no? Sí. No me había chisteado yo, ustedes son los chisteados. El reflejo estilo radial y el cúbito pronado. El reflejo radial, contracción del supinador largo, centro C5 a la C7, en la región del supinador. Respuesta, el dedito va a presentar una extensión. El cúbito pronador, contracción de los pronadores redondos y cuadrados de la región. Percusión, como respuesta, la muñeca va a tener un movimiento lateral. C7 a la D1 es lo que vamos a evaluar. Reflejo nasociliar y superciliar. En el nasociliar, vamos, otro que se estornudaban. Salud, ¿quién nos dice? Ya están ahí. Todos los enfermitos. En la región entre ceja y ceja, te traigo entre ceja y ceja, ¿no? En este punto vamos a nosotros percutir y la respuesta va a ser la contracción del orbicular de los párpados, ocasionando un cierre brusco. No. El paciente tiene que estar con los ojos cerrados, percutimos ese nivel y el paciente presiona los párpados por la contracción del músculo. En el superciliar vamos a percutir en la región media del arco ciliar y el reflejo va a ser, como dice, homolateral consensuado. Vamos a percutir a este nivel y ambos párpados van a tener la misma respuesta, contracción brusca. Reflejo mentoniano. El paciente con la boca
ligeramente entreabierta, vamos a percutir la región del mentón. Como respuesta va a haber contracción y cierre de la boca. Centro protuberancial que vamos a evaluar con el paciente. El reflejo medio pubiano, la contracción de los aductores y músculos de la pared abdominal. Localizamos la región del pubis sobre el borde superior del pubis, acomodamos el dedo y percutimos encima de nuestro dedo. Vamos a tener como respuesta contracción de los músculos de la pared abdominal anterior. Centros que evaluamos desde la D10 a la L2. El reflejo corneal es un reflejo consensual también. ¿A qué nos referimos con reflejo consensual? Que ambos van a hacer lo mismo. Que ambos van a reaccionar al mismo tiempo. Ay, muy bien. No habías sabido pelearme nomás. Va a haber oclusión ocular, cierre de los párpados, ¿ya? Como respuesta refleja normal a ambos lados. En el paciente, este es el último reflejo que se pierde, ¿ya? Cuando el paciente se chinga. La vía aferente trigeminal y una eferente facial, las que vamos a evaluar. El reflejo faríngeo, si recuerdan cuando hemos visto pares craneales, si es que se acuerdan, vamos a tener la elevación simétrica del velo del paladar en un paciente, entre comillas, normal, sano, que no tenga alteración de los pares craneales. ¿Qué más vamos a dibujar? Una flecha. Vamos a recordar que esta región está inervada por par 9 y par 10 de los pares craneales. Cuando vamos a tener un reflejo normal, la estimulación va a hacer que ambos lados del velo del paladar se contraiga y se suspenda o se eleve. En el caso de, aquí está la diferencia, lesión del glosofaringio derecho, no hay respuesta contraria. En caso de lesión del vago derecho, estos son los dos nervios que se van estos son los lados de los nervios que más se van a afectar de estos pares. En lesión del nervio vago derecho, el lado izquierdo solamente va a responder, el lado derecho no. Entonces, eso es lo que van a buscar. Los reflejos cutáneos abdominales. Deslizamos un objeto romo sobre la piel de afuera hacia adentro en contracción, lo que nos va a dar una contracción de los músculos abdominales, desplazando la cicatriz umbilical hacia el lado de la estimulación. Esos son los reflejos que nosotros vamos a buscar, más lo que no hemos visto, el reflejo cremasteriano. Vamos a pedir al paciente que ligeramente separe las piernas. En la parte superior del muslo, en la cara interna, vamos a percutir, generalmente con la parte del mango o del manguito del martillo. Percutimos y como respuesta vamos a tener contracción del oblicuo mayor y del músculo cremaster, lo que nos va a dar que uno de los, el escroto, la bolsa escrotal del lado estimulado se va a contraer y va a ascender, va a subir, se va a hacer más chiquito. El reflejo plantar, el signo de Babinski en los niños. La respuesta normal es la flexión de los dedos. Si tú estimulas la planta del pie, los deditos se tienen que flexionar, se tienen que doblar. Esa es la respuesta normal, evaluando la S1 a la S3. La inversión de este reflejo, con apertura como si fueran unos abanicos de los dedos, nos va a dar como signo de Babinski positivo en alteraciones neurológicas que vamos a ver más allá. Examen del sistema cerebeloso. Hasta aquí habíamos quedado. La otra parte era el recuerdito para su examen, a ver si se van a acordar. He resaltado 3 cosas. No dijo tomen nota. No ha hecho resaltado. Tome nota de esto. Pregunta de examen. ¿Qué dijo entonces? El examen del sistema cerebeloso, ¿ya? ¿De qué se encarga el cerebelo? De ocupar un espacio en el cráneo, ya. Recibir. ¿De qué más? Recibir información. ¿Qué percibe? ¿Qué recibe? Las respuestas. No, la información del cerebro. ¿Alcoholes? Manda la respuesta.
esa cortina tiene toda la suciedad de la ciudad y te estás apoyando en eso. Y con eso te vas a ir a apoyar a otro lado. Está sucia en esas cortinas, no se apoya. Si decimos prueba dedo, nariz y dedo, evaluamos la metría. ¿A qué hacemos referencia? Oculto. A ver, toma tu agua, se ha acabado tu agua. A movimientos. ¿Qué movimiento es ese? Si traigo aquí, después la otra mano así, después la otra mano así. ¿Es movimiento qué? Coordinado. ¿Cierto? Movimientos coordinados. Cuando evaluamos el sistema cerebeloso, esos pacientes que tienen algún síndrome, algún problema en esta área, vamos a evaluarlos a través de la primero metría. ¿Qué era la metría? ¿Recuerdan? ¿Nada? ¿Qué es la metría? Yo no vine. Voy a disfrutarlo como no tienen idea del examen. Yo no vine. La metría va a ser esa capacidad que ustedes tienen para medir distancias. ¿Ya? Por eso dice pruebas dedo, nariz, dedo. Paciente con los brazos extendidos, le pides que con la manito toque la punta de la nariz, ojos cerrados, ¿no? Como la canción, ojos cerrados, punta, nariz. ¿Ya? Esa es la metría. Si un paciente tiene dismetría o ametría, no va a poder realizar ese movimiento. Sí, va a calcular a otra región. No hay esa medida. ¿Ya? La prueba dedo, que puede ser simplemente el contar dedos, que va a ir de uno en uno saltando los deditos opuestos, ¿ya? Que esto nos va a llevar a evaluarlo al paciente. Muchos pacientes no pueden, y los dedos se les pasan, ¿cierto? Se entrecruzan los deditos y hay una alteración. Movimientos opuestos alternantes, las diadococinesias. Las diadococinesias son movimientos coordinados, pero rápidos, ¿no es cierto? Vamos a pedir al paciente que, ejemplo, diadococinesia, normal, más rápido, y él puede hacerlo de manera normal, pero se convierte en adiadococinesia cuando ese movimiento rápido va a generar un conflicto y el paciente no va a poder coordinar ese movimiento. ¿Ya? Se va a poner así. Los movimientos complejos integrados, la composición armónica. ¿Qué ejemplo podrían dar? ¿Qué movimientos coordinados integrados ustedes conocen? ¿Qué movimientos complejos integrados hacen? Ya, sirve, cuando uno camina, ya, ¿qué más? Cuando uno come. Ya. Respiración. Cuando te estiras, ¿qué? El diafragma, bueno, el músculo. Cuando estiras tu diafragma. Hay una elevación y es un músculo. El bailar. Las pruebas de apuntamiento. En este término, en esta parte, hay mucho conflicto. ¿Por qué? A ver, detiene, hija. Tus deditos. Señalame la letra P. ¿Notan el dedo? Voy a poner recto, pues, así. De eso se trata. ¿Qué? Señalame la letra D. Cocaína. Ah, La B. La D. Sí, ¿Sí? La está apuntando, ¿no es cierto? Porque ya sabemos qué. No, la letra C. Estás en silencio. sí, sí, esa letra. ¿Qué pasa? En la mayoría de los pacientes, vamos a decir, Levanta. cuando tienen que señalar algún punto, tienen un problema en la parte articular. Eso de manera normal, para no confundir. así. Le pides que indique algo, por ejemplo, señalame el cuadro de que sé donde está visión. Levantar así, posición de 90. Y el dedo está señalando de manera chueca, vamos a decir, más.
¿sí? ¿Qué? O tienen el problema de que tienen tienen el problema en el antebrazo que es un genovalgo, ¿no es cierto? Que es valgo o es varo. Entonces, ¿no es cierto? Esa es de manera, una variante anatómica que nos va a señalar algo. Pero si tú le dices al paciente, señáleme la palabra metría, y el paciente te dice, aquí está. Ahí hay la alteración cerebral. Visión también. Entonces, ahí ya tenemos el problema. Tenemos que seguir evaluando más al paciente. ¿Entienden? No entendí eso de las mujeres. De las De las pacientes, no entendí. Cuando tú pides, estás en la calle y le dices, señora, falta mucho para el correo. No, aquícito este. Y estás a una cuadra, aquícito este. Tienen la tendencia de señalar no de manera recta. ¿Dónde está la Cris? Aquí, le voy a decir. Estás ahí. Pero por algunas variantes anatómicas en las extremidades, ¿dónde está la Cris? Aquí. A eso se refiere. Eso es lo que hay de manera, entre comillas, normal en la mayoría de las personas. ¿Ya? Entonces, eso pasa. ¿Ya? En otros, obviamente, ya vamos a evaluar cuando estemos más adelante esa parte con mucha más profundidad. La estación y marcha. Esta es la parte divertida donde ustedes han visto caminar. ¿Me han visto caminar en algún momento? No. Neurológicamente. ¿No ven? Se han reído, qué chistoso. Otra vez entra la simetría de lo que nosotros tenemos que ver. En la estación, ¿cómo está tu paciente? ¿Lo ves? Si está simétrico. Ya hemos dicho, ¿no? Siempre vamos a tener una pequeña variación entre la izquierda y la derecha. No tiene que ser mayor a 1 centímetro, dicen las literaturas. En otros, a 1.5. Mi pie derecho es más largo que el izquierdo. Sí, puede ser. ¿Ya? Pero tenemos que evaluar eso, de que sea, entre comillas, dentro del parámetro. ¿Lo puedes hacer en decúbito o no? No hay ningún inconveniente. La sedestación, ¿cómo se sienta tu paciente? Tome siento, se sienta incómodo, tal vez se sienta de un costadito. Como les digo, a ver, ¿han visto sentarse a un paciente con hemorroides? Más o menos así como ¿cómo decir? De costado, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cómo se sientan los abuelitos cuando se van a tirar un pedo? De costado, ¿cierto? También. Todo eso tiene que ver, ¿ya? La bipedestación o la prueba de Romberg, la prueba de Romberg que la hemos hecho cuando estábamos evaluando el par vestibular, la rama vestibular del par craneal. La bipedestación, ¿cómo está tu paciente de pie? Desde el momento que está entrando a tu consultorio, cuando se está presentando, cuando está hablando, cuando le estás pidiendo que se ponga de pie, simplemente tienes que evaluar. La marcha libre, cuando está entrando el paciente, lo mejor es ver al paciente, evaluar al paciente cuando está entrando al consultorio. Si tú le vas a decir, vaya donde está la mochila y venga caminando, el paciente va a tratar de modificar su marcha, ¿no es cierto? Y va a caminar diferente. Puntas y talones, lo propio, si cuando está caminando pisa la punta, al revés, la punta y el talón, ¿no es cierto? La punta o el talón. ¿Qué pisan primero? ¿Qué pisan primero cuando caminan? ¿El talón? Yo conozco algunos que pisan todo, ¿no? Cuando están corriendo. ¿Quién son esos? Qué plano. El tándem. ¿Quién sabe qué es el tándem? Es cuando le van a pedir a tu paciente que camine sobre una línea recta y tocando el talón a la punta. ¿Ya? Muchos pacientes no van a poder terminar esa marcha. O la marcha en estrella, que es esa marcha titubeante, con muchos movimientos. Dentro de las marchas, ¿ya? Marchas y fases, vamos a ver primero las marchas, algunas de estas. Primero, la marcha equina. Se da debido a la imposibilidad de poder realizar una flexión dorsal del pie, dada por la debilidad de los músculos tibiales anteriores y los extensores de los dedos. La persona debe levantar más la extremidad, ¿ya? Para que el pie no se arrastre en el suelo.
Pie de militar. Luego, al bajar la pierna, apoya primero la punta del pie y luego el resto del pie. Levanta más, cae la punta y el pie. La punta y el pie. ¿No es cierto? Marcha equina. ¿Por qué se llama equina? Porque es parecida a la marcha de los caballos. ¿No es cierto? No, de militar. Una marcha atáxica o tabética. Estos pacientes, ¿han visto los videos de este doctor? No. ¿No? Hace mucho. Este no es el chapatí. Este doctor hace todas las mímicas en cuanto a las marchas, algunas conductas neurológicas geniales. Dime el nombre. Entonces, se caracteriza por ser, así como ven, inestable. En este momento, a él le han pedido hacer un tándem, caminar sobre una línea recta. Y ahí tiene todas esas alteraciones que se puede ver en el paciente. Pero, dice, la marcha atáxica o tabética se caracteriza por ser inestable. El paciente debe mirar al suelo para poder realizar el movimiento, para tratar de compensar la inestabilidad. La coordinación está totalmente alterada, de modo que cada paso que da el paciente, la extremidad inferior se levanta con mucha más fuerza y de lo que necesita para caminar, y va a caer luego el pie con toda la fuerza y sobre toda la planta del pie. Entonces, en este momento, ya les he dicho, está por o queriendo realizar un tándem, ¿ya? Pero lo que tendría que hacer es, para levantar un pie, levanta y cae todo el pie, ¿sí? Levanta el otro pie, lo mismo, todo el cuerpo es inestable y cae con toda la planta del pie para realizar un movimiento. La marcha cerebelosa, la marcha, ya saben, los borrachitos, es otra forma de ataxia, de movimiento así alterado. Consiste en deambular vacilante, movimiento titubeante, como lo que se puede observar en las personas ebrias, generalmente síndromes cerebelosos. Aunque aquí no está teniendo toda la característica de una marcha ebria, ¿ya? Nosotros sí, todos nosotros, creo yo, hemos visto a pacientes en estado de ebriedad, ¿verdad? Eso hemos visto. ¿Han visto nomás? No, así, antes fallabas igual. La marcha espástica. Las piernas permanecen juntas y rígidas debido a una hipertonía de tipo piramidal. Para avanzar, las personas efectúan movimientos alternantes con sus caderas y dan pasos cortos. Se presenta en pacientes con alteraciones o enfermedades de la médula espinal. En esta parte vamos a corregir una sola palabra donde dice las piernas permanecen juntas. Las que permanecen juntas son los muslos, ¿no es cierto? Por saber que estos son muslos y abajo están las piernas. Si ustedes notan, tiene los muslos juntos y para dar cada paso va la cadera también con él, ¿no es cierto? ¿Se equilibra con los brazos? No. No. Es la alteración está asociada de manera neurológica a la posición de las manos. ¿Se acuerdan de que hemos hablado? No, ¿con quién hemos hablado? Con ustedes hemos hablado de coreas en el gabinete. ¿Con quién hemos hablado? ¿Con nadie? Con ustedes recién hemos hablado. Las coreas son movimientos patológicos que te dan así una característica danzante. ¿Ya? Todo el paciente viene así y puede venir con todas esas características por una alteración durante el parto, una enfermedad durante el parto. La marcha hemipléjica. Vamos a ver más arriba esto para que se vea. Qué buen actor. La marcha hemipléjica. La extremidad inferior del lado afectado, del lado pléjico, se encuentra extendida y espástica, rígida. El pie está colgado y caído y desviado medialmente hacia la parte interna. La pierna comprometida va a efectuar movimientos semicirculares para cada paso que da, ¿ya? Y en su recorrido va a arrastrar el extremo o el borde externo
del pie, porque no puede flexionarse. El brazo pléjico va a permanecer en contacto con el tórax y la región del antebrazo va a estar fletada, doblada en pronación. Cuando la otra pierna avanza, cuando la pierna que está sana avanza, no va a dar un paso más allá del lado pléjico. Simplemente va a avanzar y va a alcanzar al otro pie. En aquí está un poco más adelante su pie sano, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el paciente? El brazo sobre el tórax, en pronación la región del antebrazo, la mano. El paciente, la región derecha está pléjica. Entonces, ¿qué va a hacer? Movimiento rotatorio y el otro pie solamente hasta alcanzar. Entonces, el pie se arrastra por el borde externo hasta adelante. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el paciente pléjico. La marcha parkinsoniana se caracteriza por dar pasos pequeños, pasos cortos. La postura del cuerpo es flectada hacia adelante. Los movimientos son rígidos, ausencia de braceo. No está realizando ese braceo coordinado que nosotros realizamos, entre comillas, normalmente. Se ven pacientes, obviamente, con enfermedad de Parkinson. La postura del paciente puede llegar a perder la estabilidad, lo cual va a hacer que él mismo acelere la marcha, ¿ya? Y para no caerse como si estuviera corriendo. La rigidez lo va a llevar a girar todo el cuerpo en bloque. No va a rotar o girar como nosotros para dar la vuelta a un lado o al otro lado. Él va a mover todo el cuerpo en bloque dando pasos cortos. Muchas veces va a tener dificultad para iniciar los primeros pasos, lo cual va a también asociar el paciente llevando el tronco ligeramente hacia adelante con mayor inclinación para empezar a dar el primer paso, ¿ya? Entonces, ellos tienen esa característica en cuanto a la marcha. Las facies. ¿Qué es una fascia? Un gesto. Ya, esto, la cara. Son rasgos característicos que se van a presentar en la cara de acuerdo a la enfermedad, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver solamente las facies que corresponden a patología neurológica, para que después no me digan, doctor, ¿y la facies hipertiroidea? La facies parkinsoniana, las facies del síndrome de Gaucher-Horner, las facies de la enfermedad cerebrovascular, de una encefalitis, de una hemiatrofia, hemihipertrofia, la parálisis facial, las facies de Hutchinson o la mirada de astrónomo, las facies del tétanos. Pero Chanos no está. Se salvaron, no está la ciudad. Yo no les hubiera mostrado. Es que quería que sea hasta ahí nomás el examen. De todas maneras, igual va a estar todo eso en sus imágenes. Las facies, para que no digan, no, doctor, eso no nos han dicho. No las voy a preguntar en su examen. ¿Ya? Entonces, por ahora, eso es todo.